Buenas tardes. Querido embajador, presidente de nuestro Consejo Asesor, del Consejo Asesor del Real Instituto, querido director del Instituto, queridos Belén y Jerónimo, muchas gracias a todos, queridos alumnos, estudiantes, profesores, señoras y señores, muchas gracias a todos y bienvenidos a este acto de entrega de diplomas de la 19ª edición del Máster Universitario en Relaciones Internacionales y de la 11ª edición del Máster Universitario en Unión Europea. Nos alegra que en este acto solemne puedan acompañarnos de nuevo después de todas las vicisitudes habidas y por haber, ¿no?, a consecuencia de la pandemia, que podamos vernos de nuevo, que puedan acompañarnos de nuevo familiares de nuestros estudiantes y, por supuesto, miembros del claustro de profesores de nuestros másteres y otros invitados. Sin más dilación, tiene la palabra, en primer lugar, José María Beneito, director del Real Instituto Universitario de Estudios Europeos. José María. Muchas gracias, rectora, excelentísima y magnífica rectora, doña Rosa Visiedo. Querido embajador Pablo García Verdoy, bienvenido a esta tu casa. Y también quiero dar la bienvenida a la profesora Belén Becerril, subdirectora del Instituto, y Jerónimo Maillo, junto conmigo, los, digamos, directores o la dirección del Real Instituto de Estudios Europeos. Bienvenidos a todos, bienvenidos a este acto que celebramos una vez más, la 19ª sesión del Máster en Relaciones Internacionales y la 11ª sesión del Máster Universitario en Unión Europea, que no está nada mal. Y, por supuesto, cualquier docencia universitaria, pero sobre todo el posgrado, es bueno en la medida en que son buenos, en primer lugar, sus profesores, y tenemos aquí unos representantes excelentes, algunos de ellos han sido anteriormente alumnos, veo aquí la secretaria de la facultad, y después otros profesores que nos acompañan desde hace mucho tiempo. Quiero dar también la bienvenida de una manera muy particular al presidente del Consejo Asesor, el exministro Íñigo Méndez de Vigo, que ha estado con nosotros en el Real Instituto, yo creo que incluso antes de su creación, ¿no? Y, por supuesto, recordamos todos al presidente de honor del Instituto, Marcelino Oreja Aguirre, que siempre ha estado con nosotros en nuestras actividades, y también al actual presidente Jaime Mayor Oreja, que me pide disculparlo por una emergencia que tiene que ver con lo que va a ocurrir este domingo, la manifestación que va a tener lugar en las calles de Madrid. Bueno, un máster en Relaciones Internacionales y un máster en la Unión Europea que ustedes han cursado. Doy la bienvenida también a los padres. Es imposible llegar al término de este intensísimo programa sin la ayuda de profesores, de compañeros y supongo que también en muchos casos de los profesores. Hemos querido desde el primer momento que estos dos másteres tuvieran la máxima calidad, tanto en sus contenidos como en sus aplicaciones prácticas, también en su bolsa de trabajo. Me he referido de manera muy particular a los profesores y poco a poco hemos ido creando esta comunidad también de antiguos alumnos y, como todo en la vida, con el tiempo el buen vino pues va ganando en sabor y hemos conseguido que cada promoción sea incluso mejor que la anterior, y por todo ello también agradezco todo el trabajo que han ido realizando a lo largo de este curso. Sabemos que es un máster exigente, pero también, como verán ustedes, algo que les va a acompañar en las capacidades, habilidades y no solo en los conocimientos que han podido aprender durante este tiempo a lo largo de toda su vida. Y hoy tenemos como invitado de honor y como ponente principal de nuestra clausura al embajador Pablo García Verdoy. Pablo García Verdoy es uno de los grandes diplomáticos de nuestra carrera diplomática. Ingresó en el año 1987 y después de una primera etapa donde fue cónsul de España en Manila,
en realidad, su gran dedicación, su gran vocación ha sido Europa. Se ha dedicado como consejero técnico al Ministerio de Asuntos Exteriores, como consejero secretario de los gabinetes en la Secretaría de Estado de Asuntos Europeos, también como en el jefe de gabinete del presidente de las Cortes. Pero yo creo que hay dos momentos claves. Uno es cuando Pablo García Verdoy va como consejero a la Embajada de España en Bonn, en el año 91 al 96. Verdaderamente él tenía ya una vocación muy europea, pero como nos ha pasado a otros muchos, Alemania ha sido en realidad una especie, si no de confirmación, sí como un sello que marca una vocación europeísta de una manera particular. No se entiende Europa sin lo que supone la historia de Alemania y sobre todo la historia de Alemania en el siglo XX. Esto es evidente, pero tampoco se entiende el proceso de integración europea sin esa presencia muy marcada de Alemania. Bueno, pues Pablo García Verdoy va primero como consejero de la embajada y luego otro momento, yo creo, muy importante en su carrera diplomática, que es haber sido embajador, representante, embajador en Bonn desde el año 2012 hasta el año 2016 y posteriormente el puesto que quizá tiene mayor relevancia en estos momentos en la carrera diplomática española por las responsabilidades que eso supone, que es ser embajador representante permanente de España ante la Unión Europea desde diciembre de 2016 hasta julio de 2021. Como él mismo dice, o más bien recuerda una frase del embajador Elorza, la galera del Coreper, ¿verdad? 4 años y medio con un trabajo esforzadísimo en primera línea, representando los intereses de España en todos los comités vinculados a la Unión Europea y en particular en el Coreper, y dirigiendo la representación permanente de España, que si no me equivoco es la mayor en términos de número de personas de las que contamos en todo el mundo. Bueno, me une con el embajador Pablo García Verdoy muchas cosas, desde luego nuestra fascinación por Alemania, sin ninguna duda, y también el haber sido vecinos en tierras de Castilla y haber disfrutado durante mucho tiempo de esos paisajes maravillosos de las tierras palentinas. Para nosotros, en el Gran Instituto de Estudios Europeos, una enorme satisfacción contar hoy como ponente que clausura esta breve ceremonia de la entrega de diplomas de los másters al embajador García Verdoy, que tiene la palabra y que va a hablar, lógicamente, de la Europa circunspecta. Gracias, Pablo. Muchas gracias, José María, excelentísima y magnífica rectora y querido José María, distinguidos profesores, alumnos, familiares, asistentes. Estoy sorprendido el nivel de la asistencia aquí. 2 secretarios de Estado de la Unión Europea con los que me une una larguísima amistad. Una cosa que no las menciona José María, mi largo paso como jefe de gabinete de Ramón de Miguel, aquí presente, y mi paso también como embajador en Berlín gracias al secretario de Estado de la Unión Europea, entonces Íñigo Méndez de Vigo, que también está aquí presente. En suma, una reunión de amigos y una reunión de personas que nos une el interés y el amor por Europa, ¿no? Y lo hago y hablo de Europa hoy aquí en este entorno con especial emoción, pues estoy también aquí en la Universidad San Pablo CEU, que es mi alma mater. Yo hice la carrera de Derecho aquí en este mismo edificio, me examiné varias veces y de ahí salí directamente a la oposición de la carrera diplomática muy poco después. También lo hago con la sensación de estar rodeado de amigos, de personas a las que admiro personal y profesionalmente, como Leopoldo Calvo Sotelo, como Belén Becerril, que está aquí a mi derecha, y a quienes conozco desde hace años también para hablar de Europa. Y por último, mi satisfacción nace de algo recuperado.
Los años en Bruselas, la galera de la que hablaba el profesor Benedito y que decía el embajador Elorza, no me dejaba ejercer con la frecuencia que me hubiera gustado compartir mi pobre conocimiento y experiencia con las nuevas generaciones de jóvenes interesados en la construcción europea, tan esencial para entender España y para entender el futuro de nuestro país. Por todo ello, por estar aquí y por la importancia del asunto, me he preocupado de escoger un tema que suele ocupar mucho espacio en las discusiones públicas, pero del que se habla quizá con una pasión excesiva, atribuyéndole cualidades taumatúrgicas o al menos decisivas para el buen desarrollo de la construcción europea. Y me refiero a la reforma de los tratados. De todos los procesos que ha sufrido la Unión Europea en los últimos 30 años, ninguno más recurrente que el de lanzar una reforma de los tratados. Empecé mi carrera con Maastricht y sufrí de manera más o menos activa los avatares, bueno, sufrimos los avatares de las negociaciones de Ámsterdam, de Niza, de Lisboa, de la Carta de los Derechos Fundamentales. No me toca hoy y no quiero hacer hoy un repaso de lo acontecido de Maastricht a Lisboa. El mero hecho de narrarlo se ha convertido en una forma de relato circular. Desde mi punto de vista, una manera poco adecuada de explicar un extraño animal como es la Unión Europea. Gracias a Dios, más cerca de Darwin que del doctor Frankenstein. Mi propósito hoy es reivindicar el valor de la integración nacida del derecho derivado y aprobada en el marco constitucional que nos dan los tratados vigentes. Una integración que puede ser atrevida, profunda, incluso radical, pero que por su naturaleza suele ser necesaria o al menos útil. Y lo hago tras la conclusión de la Conferencia sobre el Futuro de Europa y antes de que los Estados miembros saquen sus propias conclusiones operativas de los debates ciudadanos y de sus propios debates internos a la luz de las crisis que estamos viviendo y de las limitaciones de actuación de la propia Unión. Es verdad que Maastricht y Lisboa trajeron novedades sustanciales en la construcción comunitaria. Quizá algunas no tenían rango constitucional y podrían haberse abordado por la vía legislativa ordinaria. Pero es justo reconocer que sin las de más calado, hoy no podríamos hacer lo que hemos hecho en algunos ámbitos de competencia de la Unión. Tanto por el nuevo equilibrio institucional, el paso de ciertas políticas a mayoría cualificada o la nueva definición de algunas competencias de la Unión. También, todo hay que decirlo, nos habríamos ahorrado un par de ocurrencias que lastran nuestro funcionamiento o errores graves a la hora de diseñar proyectos de envergadura como las deficiencias de diseño de la Unión Económica y Monetaria. Pero desde entonces, es decir, desde Lisboa, la famosa bicicleta de Delors, que se cae cuando está parada, no ha dejado de moverse por la dinámica de los seres que tienen vida propia, pues sus creadores entendieron lo que hacía falta para mantener un ser vivo en un entorno cambiante. Este dinamismo extraordinario de la bicicleta europea, que se nota sobre todo cuando la cuesta se empina, es producto de una combinación compleja y sutil que casa mal con el modelo simple de refundación permanente que algunos reclaman. Los tratados, igual que las constituciones nacionales, necesitan explorar los límites de su desarrollo interno antes de recurrir a la negociación de un nuevo tratado internacional. Me explico. Los cambios que se han producido, por ejemplo, tras la aprobación del Plan de Recuperación para Europa, son de una profundidad solo comparable a los que trajeron el Acta Única Europea o la propia Unión Económica y Monetaria. Pero aún, desde mi punto de vista, más trascendentes, si tenemos en cuenta el proceso que los trajo, una negociación rápida dentro de las instituciones con un protagonismo destacado de la Comisión Europea. ¿Qué quiero decir con esto? La Unión Europea y los Estados miembros encontraron su capacidad de acción jurídica al concurrir una voluntad política poderosa. Con ello, la Unión gana, si se me permite la expresión,
significación ontológica, o dicho de una forma menos pedante y probablemente más correcta, autonomía y capacidad de actuación. Si la competencia soberana que tienen los Estados, es decir, a pesar de los límites del proceso de atribución competencial que está en la base de la integración, la Unión Europea fue capaz de desarrollar un mecanismo nuevo dentro de los tratados para hacer frente a una crisis sin precedentes producto de la pandemia. ¿Habría sido posible llegar a esta solución si hubiéramos tenido que reformar los tratados a través de una conferencia intergubernamental y unos referendos nacionales? Probablemente no. O sí, pero tarde, para que la respuesta fuera eficaz. Pero mi argumento principal en favor de los procesos internos no es este. Lo que me interesa, sobre todo, es centrarme en el valor intrínseco de la capacidad de integración del derecho derivado y de las decisiones no normativas de la Unión. En cierto modo, reclamar el valor del modelo de construcción federal que inspiró a Monnet. Para ello, veamos brevemente, en primer lugar, las condiciones para que los cambios tengan lugar. Luego, los rasgos políticos que definen el proceso en sus dos variantes, interna o a través de una negociación internacional. Por último, la dimensión de los cambios frente a los ciudadanos. No incluyo en esta breve descripción el papel fundamental que ha tenido y tiene el Tribunal de Justicia en este proceso integrador dinámico. Veo en la audiencia de hoy a personas mucho más autorizadas que yo para hablar del papel central y único del Tribunal en la construcción de la Unión. Para que se produzca un cambio sustantivo en un ámbito de integración europea, es necesaria una masa crítica de opinión favorable. Si los cambios son de envergadura, la opinión favorable debe ser sustancialmente compartida por la mayoría de los Estados, del Parlamento y de la opinión pública. La Comisión tiene que estar también comprometida y los Estados renuentes no pueden esgrimir argumentos convincentes o resistirse sin gran desgaste. Hay matices en toda negociación. Lo que es evidente, salvo que el servicio jurídico diga lo contrario, es que resulta más eficaz integrar desde dentro, es decir, en el marco de un proceso interno de toma de decisiones, que desde fuera a través de una conferencia intergubernamental. Las razones son varias. La primera, y una vez más hay que contar con que el cambio entra dentro de los tratados, es que Parlamento Europeo y Comisión suelen ser aliados de todo proceso integrador, al menos en los últimos años. La segunda es que la cuestión se plantea generalmente ante un caso concreto que resalta la utilidad del cambio. Sin COVID no habría habido el plan de recuperación, tal como lo conocemos. Con su elemento hamiltoniano de deuda garantizada por el presupuesto de la Unión para financiar programas e inversiones. Una propuesta como el paquete Próxima Generación en una conferencia intergubernamental no habría tenido oportunidad de sobrevivir desde mi punto de vista. Sin duda, ayudó la mala experiencia de la crisis del 2008 y la inadecuada respuesta europea. Una tercera razón es la gestión de los cambios. No se utiliza un debate sin control técnico para llegar a la propuesta, sino que se prepara con todo cuidado, en un diálogo eficaz y serio entre la Comisión, los Estados miembros y posteriormente con el Parlamento Europeo. El resultado será aprobado internamente en cada Estado, pero sin el ruido y el descontrol de los referéndums y con una apabullante preparación previa en Bruselas. No hay hechos consumados porque todo ha sido discutido en el Consejo, pero cuando llega a las capitales es demasiado tarde para introducir cambios. Es posible que la negociación del plan de recuperación no hubiera llegado a buen puerto con el Reino Unido dentro de la Unión. También que los estados menos favorables a la integración, la mayoría de los de la promoción del 2004, estaban en este caso entre los más interesados en ella por razones puramente económicas. Pero esto formaría parte también de los datos de una conferencia intergubernamental y, por tanto, no son hechos característicos o exclusivos de los procesos internos de reforma. Quizá lo más valioso psicológicamente es la fuerza abrumadora que tiene un proceso interno.
con los servicios de la Comisión, los parlamentarios europeos y los Estados miembros reunidos en el Consejo a diferentes niveles y en diferentes formaciones. El Estado miembro, en cambio, en una conferencia intergubernamental, está abocado a discutir básicamente con su Parlamento, su opinión pública, sus medios de comunicación, en un diálogo, ante todo, marcado por el debate nacional. Con esto ya hemos descrito en parte el segundo elemento diferenciador entre la integración por reforma del derecho primario o por cambios en el derecho derivado. Distinción más útil que precisa en un ámbito jurídico como el europeo, en el que hay una gran capacidad de creación de derecho con valor cuasi constitucional por la vía del derecho derivado. Recordemos también que desde el punto de vista del procedimiento es a veces difícil distinguir entre ambas vías. La reforma de la decisión de recursos propios, por ejemplo, necesaria para la emisión de deuda que financia el Fondo de Recuperación, exigía las ratificaciones nacionales de acuerdo con los procedimientos internos de los Estados miembros, es decir, con la participación necesaria de sus parlamentos. Algo muy parecido, si no idéntico, a lo que exigiría una reforma de los tratados. La negociación para la reforma de los tratados es, sin embargo, a veces necesaria. Los límites, en algunos casos, son claros. Decisiones por mayoría, por unanimidad. Competencias no atribuidas a la Unión y que no pueden derivarse de bases jurídicas más generales. Cambios institucionales que pudieran resultar necesarios. Todo esto no es posible sacarlo de la chistera de un corpus jurídico flexible, pero que tiene sus límites. Lo importante, a nuestros efectos, es constatar que la apertura de una CIG en una Europa a 27 conlleva un riesgo mayor de división que se puede traducir en soluciones poco eficaces, incluso contraproducentes. Llegar a una solución artificiosa, como fue la abstención constructiva, o limitar en demasía la cooperación reforzada, ha llevado a parálisis en muchos expedientes, sobre todo los ligados a la política exterior y de seguridad. El Estado renuente ante la posibilidad de bloqueo capitaliza además su posición en otros expedientes que pueden conectar en una negociación final más pensada para salvar la posición nacional de un gobierno determinado que para mejorar el funcionamiento de la Unión. La negociación intergubernamental es con frecuencia un juego de suma cero, poco persuasivo y que puede reducir el ímpetu integrador de los estados más favorables. También ocurre que la negociación intergubernamental esconde a veces intereses espurios bajo la excusa de una mayor integración. Recuerdo cómo en la negociación de Ámsterdam los estados ricos del norte querían pasar ámbitos de la política social a mayoría cualificada bajo la excusa del dumping social de los del sur. El gobierno español de entonces se negó en rotundo y resistió los reproches de presuntos europeístas que en realidad buscaban sacar a España del mercado, limitando nuestra capacidad de adaptar nuestra convergencia en política social a nuestra convergencia económica real. Este modo de operar, más fácil si no hay una preparación adecuada de las reformas o si se politiza en exceso la discusión sobre bases básicamente nacionales, puede producir divisiones profundas y resultados mediocres. El manejo de la conferencia intergubernamental, además, está condicionado por la ratificación nacional, con frecuencia a través de referéndum. Todos recordamos el que tuvo lugar en Francia sobre el Tratado de Maastricht, que fue, en cierto modo, un referéndum sobre la reunificación alemana. Un puñado de votos salvó el día, pero por el camino quedó una campaña abrupta y descarnada que dejó cicatrices profundas en el eje franco-alemán y dentro de la propia Francia. Por tanto, una conferencia intergubernamental solo se justifica si hay masa crítica de estados que quieren cambios que no pueden llevarse a cabo en el marco de los tratados vigentes. Cambios que ahora serían, con toda probabilidad, por la dinámica actual de la Unión Europea, limitados. Quizá centrados en el ámbito de la política exterior y de defensa o en sanidad. Territorios difíciles, pero a los que las crisis actuales le han dado una visibilidad extraordinaria.
La Comisión Europea publicó hace unos días, el pasado 10 de junio, un primer informe técnico sobre las propuestas incluidas en el informe final de la Conferencia para el Futuro de Europa. Las 224 páginas del informe abordan el encaje de las propuestas en el proceso normativo ordinario, actual o futuro, y la necesidad eventual de reformar los tratados para llevarlas a cabo. De las 49 propuestas y 326 medidas analizadas, algunas de ellas ciertamente estrambóticas, la Comisión considera que solo unas pocas necesitan la reforma de los tratados. No por su importancia, sino por su necesario o para su necesario encaje jurídico. Entre ellas, algunas relevantes sobre sanidad o educación y el paso a mayoría cualificada en ámbitos no previstos por las cláusulas pasarela. Otras más controvertidas, pero relevantes, como el nombramiento de la presidencia de la Comisión por elección directa de los ciudadanos, algo que algunos promueven, o dar derecho de iniciativa legislativa al Parlamento Europeo y convertirle en la institución responsable en solitario de la aprobación del presupuesto de la Unión, cosa que evidentemente ni una conferencia intergubernamental iba a aprobar. Por último, junto a algunas propuestas muy puntuales, la Comisión despacha las propuestas de declarar el 9 de mayo como fiesta obligatoria en todos los Estados miembros o el cambio de denominación de las instituciones, por ejemplo, pasar a llamar Senado al Consejo, con una advertencia sobre la necesidad de reformar los tratados para llevarlas a cabo. En fin, tras este primer informe, la Comisión produjo una comunicación la semana pasada que agrupaba las propuestas según su vinculación al proceso legislativo, dando también a entender su preferencia por agotar el margen que ofrecen los tratados actuales, sin rechazar la convocatoria de una convención que abra la puerta a una reforma de los tratados, tal como propone el Parlamento Europeo. Este aprobó una resolución el pasado 9 de mayo solicitando al Consejo Europeo que ponga en marcha cuanto antes el proceso de reforma de los tratados. Un caso aparte es el proceso de ampliación de la Unión Europea. La integración de un nuevo Estado en la Unión es, por definición, una reforma de los tratados. Ahora bien, la discusión interna es de una naturaleza tasada, con un protagonismo absoluto de la Comisión. La negociación se suele bilateralizar, no solo con el candidato, sino con los Estados que por un motivo u otro son más reacios a su ingreso. Sin embargo, las negociaciones de ampliación tienen pendiente una importante corrección institucional que afectaría al voto del Consejo con la extensión de las decisiones por mayoría calificada y a la composición del colegio de comisarios, tal como estaba prevista en Lisboa. Es decir, es probable que se tenga que convocar una conferencia intergubernamental en un futuro no muy lejano. Pero insisto, que solo debería hacerse tras explorar a conciencia el margen que tenemos con el marco actual. Porque las reformas que son producto de una negociación dentro del marco vigente consolidan de manera mucho más sólida el proceso europeo de integración. Acabo el catálogo de ventajas de la integración por la vía del derecho derivado con una breve reflexión sobre sus efectos en la ciudadanía. La integración por la vía institucional, que es otra forma de llamar a la que se produce a través de un proceso normativo interno, se refleja en la opinión pública como un resultado de un proceso europeo, atribuible a la Unión en su conjunto. Es verdad que los acuerdos entre Berlín y París suelen tener un cierto protagonismo mediático, pero la propia gestión del proceso hace que sean las instituciones, en especial la Comisión Europea, las que lideren no solo el contenido, sino también el mensaje. Los ciudadanos perciben una Unión que funciona, que responde a las crisis,
que tiene valor añadido. Esto ya en sí mismo es un rédito muy valioso, diría que esencial en un proceso histórico que necesita del apoyo continuo de la ciudadanía. A esta manera de integración le he llamado la integración circunspecta. Prudente por naturaleza, dadas las dificultades del proceso interno. Necesaria en sus objetivos, pues solo se plantea cuando hace falta, o al menos cuando una mayoría muy sustancial cree que hace falta. Seria en su ejecución, porque tiene que pasar el filtro de las instituciones y es recurrible ante el Tribunal de Justicia. Unas características que no vienen dadas únicamente por el proceso. Necesita instituciones responsables y capaces. Al igual que los Estados, la Unión Europea requiere que sus instituciones funcionen. La Comisión Europea, el Consejo y dentro de él los responsables de los Estados miembros a nivel técnico y político, el Parlamento Europeo y el Tribunal de Justicia, son la base del funcionamiento real de la Unión Europea. Son la garantía de su supervivencia. De su capacidad depende el futuro de la integración. Una vez más, al igual que los Estados, de lo que se trata para garantizar el éxito del proceso europeo es de proteger y fomentar la calidad institucional. Sin ella, ni Europa ni sus Estados miembros podrán cumplir con los objetivos para los que han sido creados. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Tiene a continuación la palabra doña Belén Becerril, coordinadora del Máster Universitario en Relaciones Internacionales, que dirigirá unas palabras a los alumnos y a continuación dará paso a la entrega de diplomas y certificados. Belén. Muchas gracias, rectora. Es un gran placer estar hoy aquí, una tarde emocionante. Muchas gracias, embajador, por la excelente exposición. Ayer supimos que 10 de los programas de posgrado de la Universidad San Pablo CEU, ¿no?, aparecían en el último ranking del periódico El Mundo entre los mejores de España, y uno entre ellos era este máster en Relaciones Internacionales. Yo creo que este excelente resultado, que se repite por tercer año consecutivo, solo ha sido posible por dos causas, ¿no?, muy concretas, ¿no? En primer lugar, por el excelente profesorado con el que tenemos la suerte de contar. Muchos de ellos están hoy aquí, ¿no? Pedro Méndez de Vigo, Leopoldo Calvo Sotelo, Marta Hernández, Rubén Campos, Ángel Balaona, Cristian Frers, Carlos Jiménez Piernas. ¿No? Muchísimas gracias a todos por vuestro rigor, ¿no?, y por vuestra dedicación a nuestros estudiantes, ¿no? Es un privilegio realmente contar con vosotros. Y la segunda razón de este éxito son nuestros excelentes estudiantes, ¿no?, que año tras año confían en nuestra universidad y en el Instituto de Estudios Europeos para pasar un año apasionante y terrorífico también, ¿no? Yo les digo a todos el primer día, esto es muy duro, ¿no?, pero merece la pena. Espero que esa sea la sensación que tenéis vosotros hoy, ¿no? El rigor, el esfuerzo. Queremos ser el máster de Relaciones Internacionales, no solo el mejor, por supuesto, también el más exigente, también el más duro, ¿no?, el capaz de transformaros y salir de aquí de otra manera apenas 9 meses después. Hoy estamos muy orgullosos de vosotros. Veo por aquí antiguos alumnos, eso nos hace siempre muy felices y me recuerda que debo deciros que no os vayáis, que os esperamos, que os queremos ver por los pasillos y en la Asociación de Antiguos Alumnos.
eso también. Y por último, mi agradecimiento a todos los presentes, a las familias por confiar en nosotros, ¿no? A todos los que hoy nos acompañáis, tantas personas de las que hemos aprendido, el embajador Ramón de Miguel, ¿no? El ministro Méndez de Vigo. Yo no voy a decir una palabra sobre Europa, ¿no? Con este auditorio y esta compañía, no me atrevería. Y mis últimas palabras para todo el equipo del instituto, muy en especial para Alexandra Dumitrascu. Alexandra, ¿dónde estás? Nada hubiera sido posible sin ti. Gracias por tu trabajo y por compartir la ilusión. Olga Cabello, Eva Pérez, ¿no? Elisa Algora, todo el equipo del instituto, muchísimas gracias. Voy a proceder a leer los nombres de los estudiantes que han cursado la 19ª promoción del Máster en Relaciones Internacionales. María del Carmen Albert Mellado. Ornella Ansaldo Giraudo. Carla Berzunza Sivich. Marian Caro Martínez Berganza. Paula Esparza Francés. Nikki Flores Mayville no ha podido estar con nosotros, motivo COVID, lamentablemente, pero la recordamos puesto que están online. María José Gómez Landaburu, que también está online. María José. Argiñe Hernáez Rocha. Raúl José Jiménez Augsburg. Joan Jiménez Martínez.
Daniela María López Torrijos Moya. ¿Qué ha pasado? Caroline Isabel Michuk, que también nos sigue desde su casa. Marta Morato Arévalo. Xavi Mutana. Víctor Redondo Martín. Cristina Salazar Sarasúa. Fulvio Escoñamiglio. Santiago Triana Igarashi. Berta Urda Díaz. Ainara Vázquez Sousa. Rafik Zaid Acuña. Recibe la tercera mención honorífica Marta Rodilla Álvarez.
Recibe la segunda mención honorífica Borja Armas Vera. Y recibe la primera mención honorífica José Olavarri Azagra. Tiene ahora la palabra don Jerónimo Maillo, coordinador del Máster Universitario en Unión Europea, que dirigirá unas palabras a los alumnos y a continuación dará paso a la entrega de diplomas y certificados. Muchas gracias, rectora. Comenzábamos el curso con grandes deseos de la vuelta a la normalidad y la vuelta a un cierto sosiego, tanto desde el punto de vista académico, como desde el punto de vista de la propia materia que es objeto de estudio en el Máster de Unión Europea. La Unión necesitaba también ese sosiego. Desde el punto de vista académico, creo que esa vuelta a la normalidad y al sosiego se ha producido. Y creo que hay dos símbolos que pueden ejemplificar muy bien esa vuelta a la normalidad y al sosiego, que son la posibilidad retomada de volver a poder dar clases sin mascarilla. Creo que es algo, y de hablar en eventos públicos sin mascarilla como ahora. Y por otro lado también la posibilidad de celebrar actos como este, incluido el cóctel, posterior. Y hacía varios años que todo esto no era posible. O sea que también tenemos que congratularnos de estas mejoras. Desde el punto de vista de la Unión, creo que ese sosiego y esa normalidad se ha truncado, no cabe duda. A la pandemia, al comienzo de la recuperación económica, desgraciadamente hemos tenido que sumar esa guerra de Ucrania que ha roto completamente los esquemas, con todas las complicaciones que eso ha podido generar y todas las distorsiones en grandes desafíos que teníamos por delante, como podía ser pues, una mayor y más efectiva lucha contra el cambio climático, entre otros muchos desafíos. Pero aquí hemos venido sobre todo a felicitar a los estudiantes. Muchísimas felicidades, enhorabuena a todos. Ha sido un curso que todos los profesores me han comentado y me han transmitido, en el que se han encontrado tremendamente a gusto, que les ha dado enorme satisfacción porque ha habido muchísima intervención, muchísima participación desde el primer día, muchísima interacción con los alumnos, muchísimo debate, seriedad, compromiso, buenas intervenciones y buenos trabajos. O sea que enhorabuena por haber superado el curso y enhorabuena por esa impresión que habéis dejado en el claustro. Y muchísimas gracias, desde luego, por vuestra confianza y vuestro esfuerzo a lo largo de todo el programa. Quería también, desde luego, transmitir esas gracias también a los profesores.
Sin ellos, el programa tendría muchísimo menos valor. Agradecemos muchísimo su presencia, agradecemos muchísimo su disponibilidad, su esfuerzo a lo largo de todo el programa y también su presencia en el día de hoy. Gracias también a las entidades que acogen a nuestros estudiantes en prácticas, y no solo en prácticas, sino también después les contratan para su futuro profesional. Estamos muy satisfechos también con ese desarrollo. Y, por supuesto, muchísimas gracias también a los miembros del Instituto de Estudios Europeos que han apoyado en todo momento el desarrollo del programa, y muy especialmente a Loreto Machés, que ha estado al pie del cañón día tras día durante todo el curso académico. Muchísimas gracias especiales a Loreto. Nada más, voy a proceder a la entrega de diplomas y certificados del máster universitario en Unión Europea. Joshua Alexander Anderson. Raúl Carrasco Contero. Cristina de Codes Palazón. Cristina Galán Sanz. Candela González Alemán Martínez, desafortunadamente no puede estar por motivo COVID, no puede estar presente, nuestra delegada. Ana Llorente Bravo. Cristina Montiel Sánchez. Pablo Santos Rodríguez tampoco puede estar presente por motivo familiar de última hora. Recibe la mención honorífica Carolina de Amuriza Chicharro.
A continuación tiene la palabra José Olavarri en representación de los estudiantes del Máster Universitario en Relaciones Internacionales. Estimado embajador García Verdoy, estimada rectora, estimado claustro de profesores, queridos padres y amigos, queridos compañeros del Máster en Relaciones Internacionales y Unión Europea, supone para mí un inmenso honor representar a mis compañeros en este acto de clausura del curso 2021-2022. Parecía que no llegaría nunca, pero lo hemos conseguido, nos hemos graduado. En primer lugar, quería agradeceros a vosotros, padres y familiares, el esfuerzo que habéis realizado para que nosotros hayamos podido completar nuestra formación y alcanzar la meta que nos propusimos hace unos meses. Sin vuestro acompañamiento, habría sido imposible ir superando las distintas etapas de este proceso que en ocasiones ha sido duro y exigente. Aunque algunos de mis compañeros os han tenido lejos durante el curso, os hemos sentido cercanos y siempre dispuestos a ayudarnos y a animarnos cuando aparecían momentos de dificultad. Sois un ejemplo a seguir y esperamos que estéis muy orgullosos de nosotros en nuestro desempeño profesional. Esta fiesta de graduación es también para vosotros. En segundo lugar, doy las gracias a los profesores que nos han enseñado y acompañado durante todos estos meses, en especial a Belén Becerril, coordinadora del máster. Hemos aprendido de vosotros más de lo que muestran nuestros apuntes. Habéis sido objeto de admiración y para nosotros sois una referencia no solo por vuestros conocimientos, sino también por vuestra trayectoria profesional, vuestro trato amable y vuestra disposición continua. Hemos aprendido mucha historia, mucha economía y mucha política, pero también hemos observado la importancia del esfuerzo, del trabajo bien hecho y de la dedicación por los demás. Serán estos valores los que nos definan en nuestro futuro profesional. Gracias por vuestra paciencia y vuestros consejos. Prometemos ponerlos en práctica. Finalmente, me dirijo a vosotros, compañeros del Máster en Relaciones Internacionales. En primer lugar, quiero hacer mención a Nicteja Mayville, nuestra delegada, que no ha podido estar hoy aquí, pero que durante todo el año nos ha ayudado cuando necesitábamos algún día más de plazo en alguna entrega. Cuando comenzamos en octubre, nos dijeron que el curso se nos pasaría muy rápido. Así ha sido, aunque en las clases de los viernes por la tarde parecía que alguien había detenido el tiempo indefinidamente. La brevedad de estos meses se ha debido, en parte, a la buena relación que hemos desarrollado entre nosotros, apoyándonos en momentos complicados y alegrándonos ante los éxitos de los demás. Espero que, ahora que no nos veremos todos los días, podamos seguir manteniendo esta amistad. Al fin y al cabo, seguimos teniendo pendiente una cena de Navidad. El esfuerzo de estos meses no ha caído en vano. Las lecturas en la asignatura de Derecho Internacional, las preguntas de Historia, las presentaciones con Simona o las reprimendas a la juventud actual con el profesor Méndez de Vigo dejan un pozo de conocimiento, pero sobre todo nos hacen mejores profesionales y mejores personas. Durante estos meses hemos comprobado que no todo lo que se enseña aparece en los libros de texto. Entre nosotros siempre encontraremos una cara amiga que nos anime, nos consuele o nos apoye cuando más lo necesitemos. A partir del ejemplo vivido a lo largo del máster, debemos recordar que las relaciones humanas siempre deben ir por delante de las aspiraciones profesionales. Que no se nos olvide. Nuestra etapa en el máster ha acabado, abriéndose ahora una puerta nueva, con nuevos retos. Cada uno en su ámbito laboral tendrá la capacidad de transformar y mejorar, aunque sea un poco, el mundo que nos rodea. Nos animo a que lo hagamos con ilusión, siguiendo una ética profesional coherente con nuestros principios. El futuro premia a los que lo intentan con ganas y honestidad, no teniendo miedo al fracaso y aspirando siempre a cotas altas. Es nuestra misión mantener el alto listón
que nuestros mayores nos han dejado. Personalmente, yo confío en nosotros. Mucha suerte y muchas gracias. A continuación tiene la palabra Cristina Montiel en representación de los estudiantes del Máster Universitario en Unión Europea. Buenas tardes. Respetables autoridades académicas y profesores, compañeros graduandos, estimados padres, familiares y amigos que hoy nos acompañáis. No es tarea fácil resumir en un breve discurso la ilusión que todos compartimos en este momento de nuestras vidas, en el que damos un salto al mundo profesional de manera definitiva y asumimos la responsabilidad de ser ya expertos en la Unión Europea. Esta experiencia no es un mérito que nos atribuyamos arbitrariamente, sino que es la consecuencia lógica de haber aprendido de los mejores docentes y profesionales. Ha sido un auténtico privilegio contar con la enseñanza y testimonio de los mejores. Lejos de querer hacer comparativas, ya bien sabemos que son odiosas, ni de querer dejarnos a nadie en el tintero, no podemos dejar de hacer una mención especial a alguno de ellos por su encomiable e incansable labor. Gracias, Jerónimo, por haber estado siempre dispuesto a escucharnos y ayudarnos, así como por dirigir este máster con tanta pasión, equiparable a la que has puesto enseñándonos Competition Policy, que ya es decir. Gracias, Loreto, por el día a día, por tu amabilidad y por tu disponibilidad a cualquier hora, siempre con una sonrisa y palabras de aliento y consejo. A partir de hoy, ya podrás bloquearnos en WhatsApp, que prometemos no molestarte más. Y un agradecimiento general, pero enorme, a cada uno de los profesores por habernos enseñado tanto y sobre todo por habernos enseñado a pensar de forma crítica. Por último, pero no menos importante, gracias a todos mis compañeros por habernos hecho las tardes más amenas entre nosotros y por el vínculo especial que nos ha unido y por también el humor que hemos conseguido conservar. Al ser tan solo 9, me gustaría hacer una breve mención a cada uno de ellos. Gracias, Ana, por enseñarnos que hasta en el drama hay risa. Gracias, Carol, porque gracias a ti, Santa Gema nos tiene adoptados después de todo lo rezado este curso. Gracias, Cris Galán, por tu habilidad en las presentaciones. A todos los que nos ha tocado contigo, nos has salvado el pescuezo con tus diseños. Gracias, Codes, por el sufrimiento compartido compaginando trabajo y estudios. Gracias, Raúl, por tus anécdotas surrealistas que nos amenizaban los días y por tener dentro un gran académico. Gracias, Pablo, aunque hoy no estés, por transmitirnos tu calma en medio de todas y las frecuentes tormentas. Gracias, Joshua, por enseñarnos otro modo de vivir y tu originalidad. Y por último, muchas gracias a nuestra ausente delegada Candela, que hoy no ha podido estar aquí, pero a la que echamos mucho de menos. Gracias, Candela, por representarnos y por tu desparpajo y formalidad. Nos has hecho reír y admirarte a partes iguales. Terminaré aludiendo a alguien que también nos ha acompañado desde el primer día y probablemente todos le conozcáis, ya que dijo algo que curiosamente hoy viene al caso, Robert Schuman. Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto, se hará gracias a realizaciones concretas que creen, en primer lugar, una solidaridad de hecho. Y así es como nos estamos haciendo nosotros mismos y como nos hemos hecho durante este curso, gracias a obras concretas y sobre todo a la solidaridad del centro. Gracias, compañeros. En definitiva, gracias al CEU por todo lo recibido, especialmente en lo personal y en los valores, ya que hemos tenido la suerte de conocerlos y hacerlos nuestros. Sin duda, esto ya es casa para nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues para cerrar este acto y antes de pasar al aperitivo al que se refería Jerónimo en su intervención, que es importante también, y que podamos celebrarlo juntos es más importante todavía,
Pues para cerrar el acto quería dirigiros unas palabras de agradecimiento. Ya sé que voy a ser reiterativa, pero bueno, creo que las gracias nunca se dan en exceso. O sea, que me vais a aguantar estos 2 últimos minutos de agradecimiento. En primer lugar, mi agradecimiento al Real Instituto de Estudios Europeos, un valioso centro de investigación de nuestra universidad que ha logrado consolidarse como un centro de referencia sobre la integración europea y las relaciones internacionales en nuestro país y en Europa, y que lleva organizando durante ya más de 2 décadas programas especializados en relaciones internacionales y en estudios sobre Europa, como los que vosotros habéis cursado. De hecho, el programa de Relaciones Internacionales lleva casi tanto tiempo como el instituto, porque si no recuerdo mal, celebramos el 25 aniversario el curso pasado. Estoy segura de que el Real Instituto de Estudios Europeos seguirá trabajando con el mismo empeño y con la misma eficacia para generar conocimiento para la sociedad y prestigio para nuestra institución, para el CEU, para la Universidad CEU San Pablo, a través de sus programas internacionales de posgrado y de los proyectos de investigación que desarrolla, en los que colaboran muchos numerosos profesores de nuestras facultades, así como otros investigadores, profesores investigadores de otros centros y profesionales internacionales. Su contribución, la del Real Instituto, ha sido crucial en 2 aspectos que son prioritarios y que son fundamentales para nuestra universidad. En primer lugar, la excelencia de la investigación y, en segundo lugar, pero no menos importante, la internacionalización. Ambos, investigación e internacionalización, ejes del desarrollo estratégico de la universidad en los últimos años, ahora y en el futuro. Gracias también al presidente del Real Instituto Universitario de Estudios Europeos, don Jaime Mayor Oreja, y a don Marcelino Oreja Aguirre, antiguo presidente y creador del instituto, que no han podido acompañarnos esta tarde, pero estoy segura de que están deseando haber podido estar aquí. Al director del instituto, José María Beneito, a los coordinadores académicos del Máster en Relaciones Internacionales y del Máster en Unión Europea, los profesores Belén Becerril y Jerónimo Maillo, así como a Alexandra Dumitrascu y a Loreto Machés, que han acompañado día a día a nuestros estudiantes. También gracias a la secretaria académica del Real Instituto, Olga Cabello, así como también un gracias muy grande a todo el equipo del Real Instituto. Mi agradecimiento también al excelente claustro de profesores de ambos programas. La excelencia de la docencia, el conocimiento y la dedicación de sus profesores son año tras año, curso tras curso, los elementos que nuestros estudiantes destacan en mayor medida. Lo acaban de escuchar ustedes en las intervenciones tanto de José como de Cristina. La verdad es que me alegra muchísimo que una parte importante de los profesores hayan podido acompañarnos esta tarde, y esa excelencia de los profesores no solo es la que vosotros expresáis, sino la que también objetivamente se recogen en las excelentes evaluaciones que realizáis sobre su docencia. Es una suerte, es un lujo contar con vosotros como profesores y un placer que nos podáis acompañar hoy. Mi agradecimiento muy especial al embajador Pablo García Verdoy, antiguo alumno también, alumni de la universidad, por la brillante intervención, por su brillante conferencia. Pocos españoles, como destacaba en su intervención el profesor Beneito, conocen la Unión Europea como él, que ha ejercido en Bruselas y en Berlín tan importantes responsabilidades en representación de España. Querido embajador, querido Pablo, para nuestra universidad, que se ha caracterizado siempre por su europeísmo y por su internacionalización, es un honor tenerte de nuevo con nosotros. Gracias finalmente también a todos vosotros, estudiantes, y a vuestras familias, por haber confiado en nosotros, en nuestra universidad, la Universidad CEU San Pablo, y en el Real Instituto Universitario de Estudios Europeos, por haber confiado para completar vuestra educación superior con estos másteres que habéis cursado. Esperamos veros de nuevo por los pasillos de esta casa, que también será siempre la vuestra. Muchas gracias y hasta siempre.
pues clausuramos este acto, se levanta la sesión y arriba en el claustro del Colegio Mayor nos espera un aperitivo. Gracias.